luego también San Juan Bautista, con una gran profundidad teológica y espiritual, podríamos decir que con un gran ojo clínico, y el pecado del mundo en el fondo es ese rechazo de Dios por parte de la humanidad. Es cuando decimos que no a Dios con respecto a nuestro pecado, y seríamos purificados, limpiados, transformados interiormente, encendidos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. El domingo pasado concluíamos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, y hoy nos volvemos a encontrar dentro de esa misma escena del bautismo del Señor, pero esta vez, podríamos decir, desde la perspectiva de San Juan Bautista, el cual confiesa implícitamente la divinidad de Jesucristo, ¿no?, al decir que es el Hijo de Dios y que existía antes que Él. Porque de hecho San Juan Bautista ya llevaba 6 meses en el vientre de su madre cuando la Virgen concibió en su seno al Hijo de Dios, ¿no? Incluso el mismo Jesús luego dirá, ¿no?, que antes de que Abraham existiera, ¿no?, él ya existía, ¿no?, yo soy. Y por lo tanto, de alguna manera, San Juan Bautista, ¿no?, implícitamente está señalando a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que existía antes que él, y por lo tanto lo confiesa como verdadero Dios, ¿no? Y luego también es, en fin, no sé el adjetivo más correcto cuál sería, pero luego también San Juan Bautista, con una gran profundidad teológica y espiritual, podríamos decir que con un gran ojo clínico, señala a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con lo cual revela la identidad y la misión de Jesús, revela su identidad, Cordero de Dios, y su misión, que quita el pecado del mundo. Y lo llama Cordero de Dios, haciendo referencia a ese cordero que se comía la noche de Pascua, en la que los judíos conmemoraban la salida, la liberación de su esclavitud en Egipto y el comienzo de ese camino hacia la tierra prometida, Israel. Pues de alguna manera San Juan Bautista, al señalar a Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios, ¿no?, nos está diciendo que Él es el verdadero Cordero de Dios que nos viene a liberar ya no de la esclavitud de Egipto, sino del pecado, y que nos viene a convertir en hijos de Dios y por lo tanto como hijos también herederos de la verdadera tierra prometida, que no es Israel, sino que es el cielo, y que por lo tanto Él es el Cordero Pascual que ha venido a librarnos del pecado, a convertirnos en hijos de Dios y ser herederos de la verdadera tierra prometida, que es el cielo. Y luego dice que quita el pecado del mundo, ya no solo de Israel, sino del mundo entero, ¿no? De hecho, hemos escuchado en la primera lectura
como decía el profeta Isaías, que es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Es decir, la misión de Jesucristo de salvación, rebasa los límites del pueblo de Israel y llega hasta los confines de la tierra. Y podríamos decir que los Reyes Magos, que celebrábamos hace poco, ¿no?, su fiesta, son precisamente esa primicia de los hombres que, no formando parte del pueblo de Israel, se van a favorecerse de esa salvación que Cristo ha venido a traer a todo el mundo y que de alguna manera empieza ya con los Reyes Magos, ¿no? Y es una caravana que de alguna manera empezó con los Reyes Magos, pero que ha continuado a lo largo de los siglos y llega hasta nosotros, y ojalá que tú y yo también estemos en esa caravana de aquellos que caminan para encontrarse con aquel que nació en Belén y así poder gozar y entrar dentro del ámbito de la salvación que Cristo ha venido a traer al mundo. Y dice que quita el pecado del mundo. La salvación que Jesucristo ha venido a traer a este mundo consiste precisamente en quitarnos el pecado. Él, como el siervo de Dios del profeta Isaías, ¿no?, ha venido a tomar nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados. Impresiona mucho saber que todo lo que yo he sufrido lo ha sufrido Jesús, que Él ha tomado mi sufrimiento y lo ha sufrido y lo ha vivido hasta el fondo, que Él ha tomado mis pecados, los tuyos y los del mundo entero, y los ha sufrido hasta el fondo, hasta llegar a tener en el alma una tristeza de muerte y llegar a morir en la cruz por culpa de nuestros pecados, ¿no? Él ha tomado sobre sí nuestro pecado. Él, que no había cometido ningún pecado, ha tomado nuestros pecados, los ha sufrido en sus propias carnes para poder así darnos a nosotros su salvación. Y el pecado del mundo, en el fondo, es ese rechazo de Dios por parte de la humanidad. Es cuando decimos que no a Dios, cuando tenemos que elegir entre Dios y otra cosa, acabamos escogiendo otra cosa. Porque luego hacemos como un razonamiento como diciendo, si total es Dios, como diciendo, tampoco no es que le afectará mucho. Y luego vemos a Dios hecho hombre clavado en la cruz y nos dice que esa negativa, ese rechazo, ese escoger otra cosa que no es Dios, le duele en el alma, es más, lo mata, ¿no? Y es curioso porque al final siempre acabamos, no siempre, pero muchas veces, acabamos sacrificando de nuevo al Cordero Pascual en el altar de nuestra conveniencia, de nuestra utilidad, de lo que nos va mejor en ese momento, y al final siempre Dios acaba como arrinconado, abandonado. Si tengo tiempo, bien, pero si no, el primero que se va al rincón es Dios. Y así lo vemos morir en la cruz, ¿no? Y ante nuestro pecado, el pecado de aquellos que viven en pecado y que no hacen nada para remediar eso, de aquellos que a lo mejor hace tanto tiempo que no se confiesan y vienen a comulgar, aquellos que a lo mejor viven cristianamente, pero cuando pasa algo o alguien, y dejan tranquilamente de dejar de vivir cristianamente para comenzar a vivir en pecado. Ante todo este pecado que Cristo ha sufrido hasta el fondo, hasta llegar a morir, ¿qué es lo que hace Él ante todo este pecado? Pues lo primero que salió de la boca de Jesús, de los labios de Jesús en la cruz fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ante esta avalancha del mal, que son nuestros pecados, no los de los demás, sino los míos también, lo primero que sale de la boca de Jesús, porque es lo que hay en su corazón, es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no conmoverse ante esas palabras de Jesús, ¿no? Bastaría un paso y nuestra vida cambiaría.
Bastaría un paso y entraríamos en el ámbito del perdón de Dios, en el ámbito de su misericordia, en el ámbito de su amor. Bastaría un paso y nuestro corazón quedaría transformado por la sobreabundancia de amor del corazón de Dios con respecto a nuestro pecado, y seríamos purificados, limpiados, transformados interiormente, encendidos de amor a Dios. Venceríamos al pecado con el amor del corazón de Dios en nuestro corazón. Bastaría un paso y nuestra vida cambiaría para siempre. No hagamos como esos judíos que, dejando de lado a Jesucristo, separándose de Él, fueron al templo a sacrificar esos corderos que no eran sino figura, imagen del verdadero Cordero Pascual que estaba siendo sacrificado por todos nosotros para abrirnos las puertas del cielo. No hagamos que nuestra vida se separe del Señor. No dejemos que el Señor quede como marginado en nuestra vida, sin realmente tener una capacidad de transformar nuestro modo de vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Que no hagamos como si Dios no existiera, sino que dejemos que su amor nos transforme interiormente. Pidámosle a la Virgen, que San Juan Pablo II bautizó como la mujer eucarística, que nos ayude también a nosotros a tener ese ojo clínico para poder reconocer a Jesucristo en la Eucaristía, que el mismo que nació en Belén y el que murió en la cruz está realmente presente en la Eucaristía. Por eso la Iglesia nos pone esas palabras de San Juan el Bautista antes de comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el mismo a quien Juan Bautista señaló como el Cordero de Dios es el mismo a quien nosotros recibimos en la comunión. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a tener ese ojo clínico para poder reconocer a Cristo en la Eucaristía y dejarnos transformar por el poder de su amor, y así poder también ser luz nosotros para aquellos que todavía no conocen, no aman al verdadero Cordero de Dios. Muy bien, pues ya que hemos vuelto al día a día, también aquí en la parroquia, de cara al próximo fin de semana habrá la catequesis de adultos, para todo, abierto a todo el mundo que quiera. Entonces será el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Y hablaremos sobre los 10 mandamientos, aunque sobre todo los vamos a poner en relación con el tema de la ley natural, también su vinculación con las leyes humanas, ¿no?, del Código de Derecho Civil. Y luego también alguna reflexión, ¿no?, sobre el tema de lo que está bien, lo que está mal. ¿Está bien o está mal porque lo dice Dios, o incluso independientemente de lo que independientemente que Dios lo diga, ¿no? O si bien depende, pues mira, del prisma cómo se mire, ¿no? Pues un poco vamos a ir reflexionando, ¿no?, sobre el tema del bien, del mal, los 10 mandamientos, la ley natural. Y esto será el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Y luego el domingo también habrá a las 11, antes de la misa de 12 a las 11, habrá estas charlas sobre cuestiones matrimoniales, familiares, y esta vez el tema que se tocará es el tema de la pornografía y también, pues, en fin, la adicción, ¿no?, que puede haber detrás, los daños, ¿no?, que hace, en fin, a las personas, no solo en el cerebro, ¿no?, sino también al final también la mirada, ¿no?, cómo miras a las otras personas y al final que te puede llegar incluso a incapacitar para amar de verdad, ¿no? Entonces esto tendrá lugar el domingo a las 11 de la mañana. Así pues tenemos catequesis de adultos el sábado a las 5:30 de la tarde y el domingo a las 11 esta charla sobre el tema de la pornografía. Y luego también recordar a aquellos que el Día de Todos los Santos, que cogimos libros de santos, pues en la medida que se hayan leído, es bueno que los vayáis retornando, en la medida, en fin, que uno los lea, pues los va devolviendo aquí a la parroquia. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.